Muy buenos días, el tema de hoy es la oración. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Como nuestro Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo de la oración. Él antes de empezar el día, Él ya había estado con el Padre. Él ya había estado en comunión con el Padre Dios. Y cómo Él se apartaba a lugares desiertos para orar, para tener orientación y dirección sobre ese día. Si usted lee este capítulo de Marcos, capítulo 1, usted encontrará cómo diferentes personas se le presentaron en el trayecto del día, en el camino por donde nuestro Señor Jesucristo iba, aún personas endemoniadas, pero aún también personas enfermas. Y cómo el Señor tiene esa estrategia, esa palabra, esa sabiduría, direccionado por Dios para poder darle libertad a cada una de estas personas, el poder ser libres a los endemoniados, el poder traer sanidad a los enfermos. ¿Y es por qué? Porque Él ya había estado con el Padre, Él ya había estado en comunión con el Padre y el Padre le daba esa claridad, esa convicción, esa firmeza, esa certeza de que Él lo respaldaría en todo. ¿Qué situación usted está viviendo? Luchas, dificultades económicas, laborales, financieras, familiares. No sé cuál es el inconveniente que usted tenga y que de pronto lleva varios días con esa ansiedad, esa depresión, esa zozobra, esa incertidumbre que lo agobia en estos tiempos. Pero cuando usted es una persona que depende del Señor, pero cuando usted depende del Señor en la madrugada y se aparta a orar, y usted podrá encontrar esa seguridad, esa certeza de que el Señor tiene el control de toda su vida y le dará la victoria en todo. ¿Por qué? Porque si usted lee la palabra, en este capítulo encontramos que Jesús no estaba desesperado, no estaba angustiado, diciendo, ¿ahora qué vamos a hacer con todos estos endemoniados? ¿Ahora qué vamos a hacer con todos estos que están enfermos? ¿Ahora qué vamos a hacer con las dificultades que tienen ellos? No. Ellos venían y encontraron una respuesta del Señor. ¿Cuántas personas lo han buscado a usted para encontrar una respuesta por la situación que están viviendo, por la dificultad por la que están pasando? Y usted no tiene respuesta, usted no tiene una razón para darles a ellos. Pero cuando usted entra en el lugar de oración, porque el Señor aquí nos dice, el mismo Jesús nos dice, levantándose Él muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué lugar de oración tiene usted? Para Dios es importante que usted y yo tengamos ese espacio para poder hablar con Él. Puede ser la cocina, puede ser el baño, puede ser la alcoba, puede ser la sala, puede ser el comedor, puede ser un patio anexo que usted tenga a su apartamento, su casa, su alcoba. Ese es el lugar donde usted tiene, que usted puede orarle al Señor. Pero que usted le ore, porque en la madrugada oraba al Señor. Porque en la madrugada es cuando todo está en inquietud, cuando todo está en silencio, porque aún ni siquiera había aclarado el día, aún ni siquiera había salido el sol, porque ahí dice, y levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro, prácticamente eran como las 3 de la mañana, cuando el Señor se levantó a orar, a buscar del Padre, a buscar de su dirección, a buscar de su palabra, a buscar de su afirmación, a buscar de su compañía, a buscar de su respaldo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, tener el respaldo del Señor a diario. Eso no lo debemos hacer cada 8 días, o cada vez que nos acordamos, o cada vez que tenemos un problema, o cada vez que tenemos un inconveniente, cada vez que tenemos una dificultad. No, porque aquí vemos en la palabra que hay momentos en los cuales el Señor se apartaba. Dice que había momentos en que Él se montaba en la barca y se iba a la mitad del lago y allá hablaba con el Señor, oraba con el Padre. En otros momentos dice que se apartaba a lugares desérticos. En otros momentos dice que se apartaba de la multitud y se iba a un lugar apartado de ellos a orar, a hablar con el Padre. O sea, Él nos da a entender que siempre debemos depender de la oración. Y la oración es la que nos conecta al Señor. La oración es que nos liga al Padre, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo, como debemos obrar durante el día. Que usted y yo tengamos esos tiempos de oración, que usted y yo tengamos esos tiempos de comunión con el Señor en oración, pero con un corazón dispuesto, que salgamos de esa confort, de esa comodidad, de la cama, que hay veces que nos cuesta quitarnos las cobijas, levantarnos, salirnos de la zona de confort para hablar con el Padre, porque aún Jesús
estaba en la zona de confort, pero él salió al lugar desértico, a ese lugar oscuro. ¿Pero salió a qué? A hablar con el Señor, a tener una orientación en una dirección. Si usted es una persona que tiene inconvenientes, vive en zozobra de pronto por lo que está viendo en la sociedad, lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo con el gobierno, con la política, aún con el COVID-19, pero si usted es una persona que vive afligida, oprimida, angustiada, desesperada, pero ahora qué vamos a hacer con esta situación, pero ahora qué vamos a hacer con esto que está pasando, usted no está pendiente de Dios. Usted no está dependiendo de la oración. Usted no se está levantando de madrugada a orar. Usted no se está levantando de madrugada a buscar la presencia del Señor. Usted solamente se está levantando, es aprender el noticiero a las 7 de la mañana, aprender las noticias, aprender qué está pasando, mirar qué es lo que está pasando en el mundo, a mirar qué es lo que está pasando en su entorno, pero no tuvo ese tiempo de comunión con el Señor. Por eso las dificultades, los problemas lo agobian y lo llevan un tiempo de espera, de angustia y de zozobra, porque no está dependiendo del Señor. Hoy, mi estimado hermano, yo le invito a usted, le invito a mi amigo para que usted entre en estos